Buenas tardes a todos, todas y todes. Mi nombre es Gloria Tralma, senadora universitaria, representante del personal de colaboración y colaboradora de la Mesa del Senado, funcionaria de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas. En esta ocasión estaré moderando este segundo foro del ciclo del Senado en modo pandemia, en conjunto con la senadora Alejandra Botinelli, profesora de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Quisiera comenzar saludando y agradeciendo la gentileza de nuestros invitados panelistas. En primer lugar, a la decana de la Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza, profesora Carmen Luz de la Maza, al decano de la Facultad de Medicina, profesor Manuel Cucullán, al director de Extensión y Comunicaciones de la Facultad de Artes, profesor Federico Galende, y al decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, profesor Francisco Martínez. En este foro hablaremos sobre desafíos de la Universidad de Chile frente a la pandemia, una mirada desde las facultades, para luego dar paso a la presentación, partiendo con la presentación de la Facultad de Ciencias Forestales. El propósito y relevancia de este foro es el desafío que la universidad ha tenido frente a la pandemia. Tema que ha estado presente en los distintos espacios e instancias del Senado Universitario y que ha contado con la participación de actores claves en cuanto a conocimiento e información se refiere. Por tal motivo, no estar ajenos a lo que esto ha significado y cómo afectó la pandemia en nuestra sociedad, como también a nuestra universidad. Muchas gracias, senadora Tralma. Bueno, mi nombre es Alejandra Botinelli, muchas gracias por las presentaciones. Estoy muy contenta de participar de este foro, teniendo a nuestras autoridades presentes de las distintas unidades. Quisiera comentarles que el horizonte, digamos, el objetivo, digamos, macro y que nos orienta para generar este espacio es fundamentalmente permitir abrir diversos diálogos con las autoridades de nuestras unidades desde sus distintas perspectivas, desde sus distintas experiencias locales, pero también, sobre todo, que puedan observar, proponer sus miradas sobre la universidad completa, sobre la universidad que queremos hacia el futuro, ¿no? Sobre los desafíos que tenemos. En ese sentido, hemos pensado que es muy importante, les hemos propuesto, ¿no?, a nuestras autoridades de las distintas unidades presentes acá, ¿no?, pensar en los desafíos a nivel institucional que tiene la universidad, en este contexto, que es un contexto, por supuesto, donde se han removido distintas certezas que teníamos, ¿no?, para un futuro que incluso estaba bastante más claro que el que tenemos hoy día, ¿no? Entonces, en ese sentido, pensar qué desafíos tenemos, por ejemplo, en el gobierno de la universidad para los tiempos que vienen, en el contexto de un proceso, bueno, que todos sabemos, ¿no?, de crisis social y política que inició, ¿no?, con la revuelta del 18 de octubre del año pasado, antepasado ya, ¿sí? Pero que se complejizó, ¿cierto?, con la pandemia, que algunos ya llaman, ¿cierto?, como una sindemia, donde están integradas diversas contradicciones, problemas sociosanitarios, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos, pensábamos, para el gobierno de la universidad en los tiempos que vienen? ¿Cómo observan ustedes, autoridades, ¿cierto?, el rol que tienen los decanos y directores, ¿no?, de institutos, ¿no?, en el consejo universitario, qué aspectos también consideran ustedes que deben mejorarse en el gobierno, en la gobernanza universitaria, o cómo piensan, imaginan, ustedes desean que se vinculen las unidades académicas entre sí, qué espacios de vinculación debiesen promoverse de los que existen y cuáles nuevos imaginan, ¿no? ¿Qué cuestiones mejorarían al respecto? Pensar también en el aporte nacional que hacen nuestras unidades, nuestra universidad como un todo también y como un todo vinculado, articulado, cómo vislumbran, ¿cierto?, el lugar que tiene la universidad en el contexto de crisis, ¿cierto?, donde se superponen estas crisis, como decíamos, sociosanitarias, ¿cierto?, política, ¿no? ¿Qué cuestiones? Pero también donde hay montones de oportunidades como esta, que es el proceso constituyente que está desarrollando en nuestro país, ¿no? Muy importante pensar qué ustedes están imaginando respecto de cómo nuestras facultades, nuestras unidades, nuestros institutos
pueden aportar a ese proceso de imaginar un nuevo país, ¿no? Unas nuevas reglas para todos, unas nuevas reglas para lo común. ¿Qué cuestiones modificarían también respecto de la relación que tiene la universidad con las políticas públicas, con el propio Estado, como universidad del Estado que es? Y ¿cómo piensan ustedes, por ejemplo, que debiese estar instalado, ¿no? En este marco constituyente también, ¿cierto? El sistema de educación superior en Chile, en general, ya no solo nuestra universidad, ¿no? Nuestra universidad proyectada hacia el sistema todo, un sistema que es complejo, ¿cierto? Donde las instituciones del Estado, ¿cierto?, tienen una presencia hoy día mínima, alrededor del 15 o 16% de todo el sistema corresponde a instituciones del Estado en este momento, ¿cierto? Más de un 84% corresponde a instituciones privadas. Ese es un desafío, ¿no? Eso ya instala un desafío, o como un sistema complejo también que tiene otro tipo de instituciones como los centros de formación técnica, institutos profesionales, ¿sí? Que incluyen, o sea, son parte, digamos, del sistema de manera, perdón, fue mi gato, de manera muy importante, porque tienen alrededor del 40% de presencia en este sistema. Nosotros no estamos muy acostumbrados, ¿no?, a pensar acerca de este sistema de manera, en esa complejidad. Tenemos también desafíos importantísimos en el campo del financiamiento universitario, ¿sí? El financiamiento universitario que tiene formas también como la gratuidad hoy día, por ejemplo, ¿no?, que imponen nuevos desafíos también. De hecho, buena parte, ¿no?, de la gratuidad, ¿cierto?, los recursos de gratuidad, mucho más del 50%, dicen que alrededor del 77%, están siendo dirigidos indirectamente a través de digamos, del financiamiento de los estudiantes a instituciones privadas, ¿sí? También. Entonces hay un montón de desafíos, ¿no?, que tienen que ver con cómo en este contexto de crisis nosotros proyectamos la universidad, el presupuesto de la universidad, ¿no?, la viabilidad también financiera de la universidad. Los y las trabajadoras ayer en el Senado Universitario expusieron distintos gremios y nos explicaron, ¿no?, que estaban en una situación hoy día bastante complicada por la pandemia sobre todo y por diversos ajustes. Esto es común, pareciera, al sistema universitario estatal hoy en día. Entonces, una serie de problemas que nos imaginamos, sabemos que ustedes han reflexionado desde sus unidades y no solo desde sus unidades, pero que nos gustaría poner en diálogo en este espacio. Eso. Muy bienvenidas. Muchas gracias, senadora Botinelli, por su intervención interesante, su planteamiento. Bueno, ahora damos inicio entonces a las presentaciones de nuestros decanos y autoridades invitadas. Comenzamos con la decana Carmen Luz de las Mazas, decana de la Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza. Por favor, decana. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos, a todos. Estoy muy contenta de estar en este foro. Quiero agradecer y felicitar también la iniciativa del Senado Universitario, de esta comisión, de dar inicio a esta serie de conversaciones que en realidad nos dan la oportunidad de poder comentar, ¿cierto?, sobre todos estos diferentes aspectos y propósitos de la universidad y del sistema y del país en general, como lo ha expresado recientemente la senadora. Yo quisiera iniciar con algunas de las reflexiones que nos pidieron que hiciéramos, que me imagino que después, cuando tengamos la oportunidad de conversar entre los decanos, las podemos profundizar. Y uno diría yo, de los temas importantes, ¿cierto?, en estos tiempos de pandemia, es cómo nosotros vemos a todo lo que es la universidad y su gobierno universitario, ¿cierto?, los desafíos que nos vemos hacia el futuro. A mí me gusta siempre aprender del pasado, pero mirar hacia dónde vamos, ¿cierto?, qué es lo que podemos hacer, qué podemos mejorar en todo esto que nos está pasando
desde hace más de un año, ¿cierto? Que hemos tenido que muchas veces improvisar y cambiar, porque como lo hemos visto, ¿cierto? En este Congreso del Futuro, tenemos que habitar la incertidumbre, o sea, no tenemos nada cierto, y probablemente, aunque no haya pandemia, ¿cierto? Van a haber otras circunstancias que van a hacer que también vamos a tener esta incertidumbre en la cual vamos a tener que ponerla en nuestra programación. Desde la mirada que tenemos, yo estoy en este minuto coordinando el Campus Sur y me siento muy identificada con el sector silvo-agropecuario. Entonces, en ese sentido tenemos una mirada probablemente diferente a la de otras unidades y otras facultades e institutos de la Universidad de Chile. Veo que aquí el desafío, primeramente de la universidad, es en dos ámbitos. Por un lado, el ámbito exterior. O sea, la Universidad de Chile, como todo el mundo, y decimos nosotros también, que es una universidad la más antigua, la mejor, y siempre decimos muchas veces la universidad. O sea, no le ponemos apellido, porque pensamos como que ella es la única. Sin embargo, hemos visto que en las últimas décadas, ¿cierto? Nuestro rol, sobre todo en la parte de educación de pregrado, está bastante disminuido en el contexto nacional. Bueno, pero en el ámbito exterior yo creo que aunque sigamos participando poco, pero sí, tenemos un rol preponderante y esto ha quedado de manifiesto en esta pandemia. O sea, prácticamente no hay día en las noticias, en los diferentes medios, en que la Universidad de Chile no aparezca con sus académicos haciendo una contribución al servicio del país, de nuestros compatriotas, de nuestros ciudadanos. En realidad, yo creo que ha sido un rol preponderante. Y pienso yo que el desafío es mantenerlo, o sea, que sigamos nosotros en esto y probablemente mejorando nuestras participaciones en todo el país. Porque nosotros tenemos presencia nacional, en realidad. Podemos estar acá, pero donde uno va cuando viaja a lo largo del país, y uno dice que es de la Universidad de Chile, en realidad estamos, de alguna manera, se manifiesta en toda la ciudadanía, en las diferentes instituciones públicas, privadas, que hemos hecho alguna contribución de diferentes proyectos. Hemos visto las necesidades de muchas comunidades y siempre yo diría que hay algún proyecto o algún grupo de académicos, académicas que han estado trabajando con la comunidad. Entonces, y eso yo diría que es una materia de enorgullecernos, pero también yo diría que es un compromiso muy grande que tenemos y que lo sentimos como un compromiso de corazón con la sociedad chilena, con las comunidades, de que realmente nosotros, nuestro desafío es esto, seguir haciéndolo, ¿cierto? No podemos dejar de hacerlo, pero además ver qué oportunidades tenemos para mejorar esto con la gente, ¿cierto? Yo veo que cuando yo voy a terreno y bueno, uno dice, bueno, venimos de la Universidad de Chile, o saben que uno viene, llega gente a saludarnos, o sea, llega a ver porque tienen como la esperanza de que uno pueda apoyarlos y ayudarlos en algo. Entonces, tampoco podemos dejar de hacer eso y esas expectativas muchas veces, que a veces son mayores, pero de alguna manera tenemos que apoyarlas. Ese sería desde el punto de vista del ámbito exterior. Probablemente, como les digo, en general, en todas las crisis y en todos los cambios que nosotros estamos viviendo, también los cambios globales, la universidad tiene mucho que contribuir, ¿cierto? Cada día se habla de los cambios climáticos, los avances tecnológicos, en fin, una serie de cosas a las que nos hemos visto también enfrentados dentro de esta pandemia y la universidad está presente y ese es nuestro desafío. Y después está, yo diría, desafíos en el ámbito interno. La universidad es una universidad muy compleja, con mucha diversidad. Existe mucha diversidad, así como las facultades son diversas. También tanto los académicos, las académicas, los estudiantes, el personal de colaboración, ¿cierto? Es una universidad que trata de incluir, ¿cierto? De tener
el principio de inclusividad a toda la comunidad académica. Por lo tanto, esto también es un gran desafío, el poder trabajar entre todos justamente para poder contribuir a la sociedad. Pero dentro de eso, yo diría, la burocracia que existe dentro de la universidad es un desafío interno, porque nosotros tenemos muchas instancias que se crean justamente para dar solución no solo a la universidad, sino a nivel del país. Yo diría contribuciones importantes como las políticas de género, las políticas académicas. Hoy día por la mañana veíamos toda la parte de inclusividad en lo que son las académicas, el rol que tienen, lo que le cuesta llegar a ser profesora titular, por ejemplo, el rol que tienen en general las mujeres en todos los ámbitos y en el país. Y dentro de ese contexto, yo diría que no hay casi ninguna también institución pública, como ministerios y otras direcciones, en que no haya una participación o una representatividad de la Universidad de Chile. O sea, yo pienso en mi ámbito, por ejemplo, la Corporación Nacional Forestal, nosotros tenemos representantes en la parte de humedales, en el Ministerio del Medio Ambiente tenemos representantes también, con todo lo que es la parte de bosques y medio ambiente, en fin, siempre en diferentes instituciones públicas. Y también, yo diría, en los aspectos gremiales, que aparece siempre en los académicos de la Universidad de Chile y en otras sociedades ambientales y otras de la sociedad civil en que se está solicitando nuestra participación. Entonces, ese también es un desafío dentro de la parte interna, porque muchas veces se deja de, a lo mejor, trabajar mucho en publicar o quizás en hacer toda la parte de investigación por estar satisfaciendo aspectos del ámbito externo. Entonces, lo interno y lo externo se van combinando al final, o sea, imposible tampoco separarlo. Y también en la parte interna, yo diría que el desafío, hay un desafío de equidad misma, de poder, en esta diversidad que tenemos todas las facultades y todos los académicos, de poder satisfacer, diría yo, esto en el sentido que existe desigualdad, no solamente en la parte económica, yo diría que también hay una desigualdad muchas veces en cómo se satisfacen necesidades, ya sea de tipo académico, de infraestructura y otras, dentro de las unidades. O muchas veces que uno tiene proyectos dentro de la universidad y algunos se toman en cuenta más que en otros, o se demoran las respuestas, en fin, en ese sentido diría que también hay un desafío para poder coordinar. Y dentro de eso yo diría también está muchos de los proyectos, propuestas que se hacen en la universidad, que es parte, yo diría, de la burocracia, que quedan como en el papel, pero nunca se concretan. Y quiero poner un ejemplo, por ejemplo, hace un par de años apareció este tema de los planes maestros de los campus, ¿vale? Entonces se visitaron los campus, se trató de hacer un levantamiento y en fin, se presentaron los proyectos. Yo sé que en el campus Andrés Bello fue avanzando y qué sé yo y todo eso. Es cierto que apareció octubre y apareció la pandemia, pero nunca se retomó. Acá también vinieron al Campus Sur a hacer una serie de preguntas, en fin, y hasta el día de hoy no tenemos idea, tampoco una suerte de, podríamos decir, de explicación, mira, estamos tan complicados, que no. Sin embargo, uno ve cómo avanzan nuestros proyectos, entonces en ese sentido también. Después, en otro contexto, pasando por el que le toca a lo mejor al Senado, hay un reglamento de campus, siguiendo con los campus, que hubo uno primero en 2013, después salió, al final tenemos uno que se mejoró y salió el año pasado, creo. Pero nunca se han creado los campus. O sea, por un lado, tenemos un reglamento, pero no se ha creado
¿dónde vamos a aplicar ese reglamento? Y eso me recuerda cuando se creó el Ministerio del Medio Ambiente, y antes de crearse el ministerio había un ministro o ministra, y estaba la ministra y no tenía ministerio. O sea, aquí, o sea, es como a lo mejor esta es la tónica del país. Nos dicen siempre que la Universidad de Chile es el reflejo del país, y parece que estamos haciendo lo mismo. Muchas cosas como incoherentes. Yo creo que eso se debiera mejorar, debiera haber estos aspectos de acuerdo o de cosas que se hacen y al final no se hacen, o cómo también, a mí yo no tengo la solución, pero de qué manera esto se podría impulsar. Y, siguiendo, digamos, un poco con lo que ustedes habían puesto en alguna de las preguntas, yo creo que es bien importante también relevar cuál es el rol de los decanos, del Consejo Universitario, dentro de este contexto y dentro de este desafío que hay, ¿cierto?, hacia el futuro, y también cómo nosotros nos tenemos que proyectar dentro de la Universidad de Chile. Yo diría que nosotros dentro de eso nos hemos apegado mucho a lo que dice el reglamento de facultades, por ejemplo, cuál es nuestro rol, y también el estatuto, ¿cierto?, en cuanto al consejo y otros. Sin embargo, como yo lo veo, yo veo que nosotros como decanos, decanas, tenemos un rol de liderazgo muy grande dentro de lo que es la comunidad universitaria, o sea, y dentro de nuestras propias facultades y más allá de ello. O sea, y voy a hablar en el caso del Campus Sur. Nosotros interactuamos entre los decanos, nos reunimos al menos una vez al mes, tenemos muchos problemas comunes y los tratamos también de enfrentar en común. Muchas de las cosas, por ejemplo, todo lo que es la oficina de género, nosotros lo estamos enfrentando como campus, no en forma separada, porque vemos que tenemos problemas comunes dentro de la facultad. Nuestros estudiantes tienen un perfil relativamente similar también, y pienso que el personal de colaboración también son similares. Además, entre ellos también se reúnen, nuestros estudiantes también entre ellos se reúnen. Entonces, en ese sentido, yo lo veo como un rol más bien de liderazgo, además de todas las otras atribuciones y cosas burocráticas que nos indica, ¿cierto?, estos reglamentos y el estatuto. Lo que sí uno ve cuando te preguntan sobre la gobernanza, o sea, y uno ve que es otra forma de gobierno, uno podría decir, pero sí porque indica no solamente que tiene que haber podríamos decir, un equilibrio sostenible dentro de lo que es el gobierno, sino que tiene que haber una equidad también dentro de lo que son los diferentes estamentos, diferentes, en este caso como universidad. Nuevamente el desafío, yo pienso desde ese punto de vista, es que haya una gobernanza, ya sea desde el punto de vista del desarrollo económico, el desarrollo social, ¿cierto?, todo lo que son la parte institucional misma, que sea con equidad, diría yo, y con mucho de lo que se habla acá, no solamente en los aspectos de género, sino que también esta equidad que se pone en todos los discursos, realmente se concreta. O sea, eso uno no lo ve, no lo percibe desde el punto de vista de las facultades. Y yo diría que eso es un desafío mayor casi, y aunque se están haciendo todos los esfuerzos, yo lo veo en todas las políticas, todas las cosas instancias que se crean, que uno no sabe realmente si todo eso es posible, pero en el actuar no se ve. O sea, como algunos dicen del dicho al hecho hay mucho trecho, pero uno también debería decir palabras son amores y no razones, ¿no? O sea, hay algo que tenemos que ver y que revisar y ver de qué manera podemos concretar. Ahora, nosotros siempre acá dentro de lo que es el Campus Sur nos hemos sentido bastante alejados de
de la parte central. Entonces siempre decimos, acá se demora más los oficios, se demora más en contestarnos, o sea, como hay una diferencia, y siempre decíamos, si a lo mejor estuviéramos cerca de la Plaza Italia, ¿cierto? O de la Dignidad, como se le dice ahora, estaríamos a lo mejor un poco, nos tomarían un poco, nos contestarían más rápido. Bueno, me están diciendo que me quedan pocos minutos. Yo pienso que los otros aspectos los puedo abordar cuando ya se inicie la segunda parte, que es la conversación. Quisiera finalizar nomás agradeciendo esta instancia que nos permite decir, bueno, cómo nosotros estamos viendo en este minuto a la universidad y los grandes desafíos que tenemos en tiempo de pandemia, ¿cierto? Gracias. Muchas gracias, decana, por su intervención, muy interesante su planteamiento, sobre todo como deja en evidencia usted también, ¿cierto?, la inequidad que existe, ¿cierto?, con respecto a la ubicación tanto geográfica como de infraestructura de las distintas facultades que tiene la universidad. Así que muchas gracias por eso. Seguimos entonces, le damos la palabra en esta segunda presentación al decano Manuel Cucullán, decano Facultad de Medicina. Por favor, decano. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por esta invitación a conversar. No sé si voy a sistematizar en el mismo orden de la pauta en que conversamos previamente, porque yo creo que hay muchas cosas que se imbrican de todas maneras en miradas más amplias. Y si bien es cierto, la pandemia nos ha puesto un montón de circunstancias particulares, yo creo que en nuestro caso, y obviamente muchas de las cosas las voy a decir, o todas las voy a decir desde la perspectiva de la Facultad de Medicina, lo que ha hecho la pandemia es quizás hacer más obvios problemas, oportunidades, situaciones que son más bien estables o crónicas. Y yo me voy a referir a dos ámbitos, ¿cierto? Uno externo y el otro el interno. Y particularmente, e insisto, esto tiene que ver mucho con mi mirada desde la Facultad de Medicina, la relación con el Estado es algo que sin duda es un tema fundamental, que ha sido fundamental y que debemos resolver. Porque es un tema que no está resuelto y es un tema en el cual nos limitamos a decir el Estado tiene que, ¿cierto? Argumento o planteamiento en el cual yo estoy de acuerdo, sin lugar a dudas, pero mi convicción es que se ha producido un alejamiento del Estado y la universidad, particularmente en el ámbito de la Facultad de Medicina, que me parece de muy baja probabilidad vaya a ser revertido en un tiempo corto, o estoy hablando de años o incluso décadas, considerando las condiciones generales del país. Así, por ejemplo, en nuestro ámbito, la Facultad de Medicina y la Universidad de Chile se desarrolló casi como la misma cosa con los servicios de salud público. Y seguimos viviendo y pensando que eso es así. Y en realidad hace décadas que tenemos que pagar por ocupar los servicios de salud público para hacer la docencia en condiciones que son comparables a las de decenas de otras instituciones. Y lo que uno ve al otro lado en agentes del Estado también, como son las autoridades ministeriales, agentes de directivos de servicios de salud, de hospitales, de todos los signos políticos que han estado en el gobierno en los últimos 20 años, es esa plena convicción de que la Universidad de Chile y sus servicios, sus responsabilidades están separadas. Y yo creo que frente a eso, o existe un cambio de parte del Estado que yo no veo que vaya a venir, insisto, no he visto en ninguna candidatura presidencial de ningún signo en los últimos años una propuesta en tal dirección, ni ningún proyecto de ley de ningún parlamentario, de ningún partido durante estos años, algo en otra dirección, o eso cambia o nosotros empezamos a actuar un poco diferente. Porque creo que la mantención de condiciones externas como las que hay y la mantención de nuestra actitud no lleva a ningún progreso. Y disculpen que sea un poco descarnado, pero es lo que yo veo a diario
en nuestros ámbitos. Esto se ha manifestado de modo mucho más marcado durante la pandemia. Probablemente somos la facultad con más problemas logísticos con nuestros estudiantes en este momento, porque ya no se trata solamente de transformar la docencia presencial en docencia a distancia, para lo que es posible, pero en nuestros currícula, más de la mitad de las horas de docencia o las horas de aprendizaje de los estudiantes ocurren en contextos asistenciales reales a los cuales no tenemos acceso. Y el interés de la universidad, el interés de la Facultad de Medicina, ¿cierto?, no ha estado ni en la primera, segunda ni quinta prioridad en los servicios de salud. Entonces yo creo que el asunto de la relación con el Estado es algo que debemos zanjar. O cambia por alguna razón y mecanismo que desconozco en este momento, o nosotros empezamos a pensar de maneras un poco diferentes. Yo sé que esto puede parecer hereje para muchas personas, ¿cierto? Pero yo estoy entrenado en las decisiones basadas en las evidencias, de tal manera que la evidencia me lleva en esa dirección. Y en el ámbito interno, había preguntas respecto del gobierno universitario. Y también voy a tener una visión más bien crítica. No es porque yo crea que todo está mal, pero creo que ya hay suficientes instancias en la universidad en las que nos felicitamos por lo bien que lo hacemos. Y de hecho nos juntamos casi periódicamente para decir lo importante que lo... Está bien, ¿no? Pero yo creo que hay que tener un espíritu de un poco más de crítica. Y yo diría que hay dos niveles. Uno que es más bien operativo, ¿cierto?, que es más básico, que es de los procedimientos para el gobernar, para hacer que funcione una institución de este tamaño y complejidad. Y me parece que tenemos una serie de procedimientos que no están a la altura o a la velocidad de lo que se espera o de una institución que quiere estar a la vanguardia en sus ámbitos, desde el peso que tenemos por el estatuto administrativo y todo lo que nos corresponde por ser parte del aparato del Estado, que yo creo que es aberrante, ¿cierto? Aberrante en muchos sentidos y nos dificulta mucho. Y yo creo que tendría que ser prioritario para la universidad tratar de salir de algunas de esas complicaciones. Que van desde la ley de compras a montones de otras cosas. Pero además hay otros procedimientos que voy a poner un ejemplo. Nosotros impartimos programas de formación de especialistas y en general los programas de formación de especialistas que llamamos básicos o primarios ya están bien establecidos, la medicina interna, la pediatría, la cirugía, y lo que se van generando son programas de especialidades que llamamos derivadas, subespecialistas en el lenguaje habitual y muchas veces subespecialidades. Y resulta que en los últimos programas que nosotros hemos tenido o que hemos presentado como facultad, los procesos duran años, ¿cierto? Incluyendo procesos académicos, procesos administrativos, procesos simplemente de que se escriba un decreto para que alguien lo firma. Y además la revisión de estos procesos o de estos programas tan específicos como uno de neuroradiología intervencional, pasa por 7 instancias institucionales en las cuales, sacando la cuenta, en ese particular, menos del 10% de las personas que intervinieron tenían idea de las especificidades de esto. Y todos opinamos de todo, ¿cierto? Pero con muy poca base para hacer algo riguroso. Eso yo creo que es solo un ejemplo de cosas de procedimiento que quizás también en el contexto de la pandemia nos han complicado. Y me parece que debería ser una prioridad institucional, del gobierno institucional, el trabajar en procesos y procedimientos que sean más acorde a agilidad en la toma de decisiones, adaptarse más rápidamente a las condiciones, aprovechar oportunidades, porque eso está ocurriendo en el resto del mundo, en nuestro entorno cercano, nos guste o no nos guste.
Obviamente que nuestros procedimientos tienen algunas virtudes también, no todo es malo, pero yo creo que sí se pueden equilibrar de mejor manera. Y mencioné el gobierno de la universidad. Yo creo que el gobierno de nuestra universidad, y lo digo con todas sus letras, es disfuncional para la magnitud de la tarea, para la complejidad de la operación, para todas nuestras condiciones de entornos externos y condiciones internas. Eso a propósito de muchos ejemplos que podría mencionar. Papel del Consejo Universitario. Yo creo que como Consejo Universitario me he sentido opinando sobre materias que vienen más o menos predigeridas, ¿cierto? O materias irrelevantes de repente. O sea, tenemos consejos universitarios en los cuales se presentan 3 profesores eméritos y el miembro suplente de una comisión de algo. ¿Sí? Eso es para hacer la caricatura, pero es verdad. Pero yo creo que grandes decisiones institucionales, ¿cierto?, no pasan por una discusión real, ¿cierto? Menos van a ocurrir cuando, con los procedimientos que tenemos. Y yo creo que ahí hay algo que debemos revisar. La relación entre el Senado y el Consejo y la Rectoría me parece que no está siendo funcional. Ejemplo súper claro, el Senado, quizás el cuerpo operativo más relevante que ha hecho desde su creación, ¿cierto?, ha sido el reglamento de remuneraciones. Y el reglamento de remuneraciones, ¿cierto?, estuvo durmiendo durante años en un cajón hasta que salió. Entonces, hay cuestiones que yo creo que no son muy entendibles ni admisibles en el gobierno de una institución que pretende ser seria en el contexto de conseguir objetivos. Hay problemas importantes como el problema financiero del hospital clínico, el problema de mi misma facultad, ¿cierto?, que han sido planteados por años y como institución no tenemos una capacidad de enfrentarlos. Yo creo que como prioridad para mí es más importante enfrentar esos aspectos de nuestro gobierno que simplemente seguir diciendo que hacemos todo muy bien y que la sociedad nos quiere y que el Estado... Está bien, eso está muy bien, pero no podemos pasarnos todo el tiempo en eso. Yo, la verdad, veo que con temor, ¿cierto? Tengo una aprensión importante respecto a cuál es nuestro destino institucional con estas formas de gobierno que tenemos, con estos procedimientos y con esta tendencia a dedicarnos demasiado a la retórica versus a la operación de una institución que esperamos que sea moderna en muchos sentidos. Alguien puede denostar la palabra moderna, no estoy poniéndole no la estoy poniendo en ningún contexto ideológico, ¿cierto?, sino que estoy poniendo en el contexto solo de comparación con las que podrían ser instituciones de referencia en otras partes del mundo y quizás más cerca de nosotros. Tenemos muchas virtudes, ¿cierto? Y sin duda la principal de ellas, y muchas riquezas, es la calidad de nuestra comunidad, ¿cierto? La calidad intelectual, el compromiso. Pero me parece que institucionalmente es necesario conducir más desde un punto de vista que sea riguroso, académico, no meramente político y discursivo. Estamos llenos de declaraciones, discursos de todo tipo. Este foro de alguna manera es un poquito eso y ojalá sirviera, ¿cierto?, para avanzar en la dirección de hacer una universidad más moderna. Creo que nuestra, no digo sobrevida, porque la universidad va a seguir existiendo por un siglo más al menos, creo yo, ¿cierto? Sino que nuestra relevancia en el concierto nacional e internacional está en juego. Y creo que eso se ha ido viendo amenazado, yo diría. Esa es mi intervención inicial. Gracias. Muchas gracias, decano Julián, por su presentación, interesante, por cierto. Bien, seguimos con la tercera presentación. Dejamos entonces al director de Extensión y Comunicaciones de la Facultad de Artes, profesor Federico Galende. Muchas gracias, profesor, por favor. Puede presentar. ¿Qué tal? Me dice que no es posible iniciar mi video. Por algún motivo, ahí estamos.
Gracias. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, un honor estar aquí. A pesar de que yo vengo un poco en representación del decano Fernando Carrasco y del equipo de trabajo de la gente de la Facultad de Artes, también un gusto estar con mis colegas. Y bueno, yo creo que el problema de la gobernanza, voy a decir las cosas realmente tal como las pienso, no tratando de gastar en representaciones que puedan demorar el debate o la discusión, ¿no? Entonces, yo creo que el problema de la gobernanza se inscribe hoy en un problema que a la vez excede a la gobernanza, digamos, ¿no? El concepto moderno de universidad es un concepto que, como le señaló Kant en su momento, se fundaba sobre la base de la creación de un espacio común de carácter profundamente reflexivo, experimental, artístico, sensible y científico, que de alguna manera suprimía la producción y suprimía, por lo tanto, la presión que el dinero podía poner sobre el campo de la reflexión. Y nosotros sabemos que este modelo de universidad reflexiva, del que por algo se pensaba en su momento que la filosofía debía arbitrarlo, y debía arbitrarlo porque había un conflicto entre las facultades, pero este conflicto era parte de un diálogo también entre esas facultades, y la razón por la que la filosofía podía o debía arbitrar ese conflicto tenía que ver con que la filosofía se inscribía en un campo de investigación, igual que la estética, igual que hoy el arte, que es un poco inútil, es decir, es un campo de investigación donde no hay un objetivo o un saber finalizado, ¿no? Y por lo tanto, esta falta de un saber finalizado en la investigación creaba condiciones para una expansión democrática de aquello que fue la vieja, querida y antigua universidad moderna. Pero en el último tiempo esto ha cambiado profundamente y todos lo sabemos. Lo que tenemos es un modelo que ha invertido eso y que tiene que ver con que, por más pública que sea una universidad, la universidad se encuentra hoy asediada por una serie de presiones que son externas a la universidad. Y esta presión tiene que ver con condicionar cada vez más la palabra, la investigación, la experimentación, el pensamiento, etc. Incluso habiendo desarmado radicalmente un modelo que estaba entre la universidad moderna y la universidad actual, ¿verdad? Que fue el modelo desarrollado durante la época del Estado benefactor, donde el modelo tenía que ver un poco con que la condición del crecimiento económico de una nación estaba en una relación de dependencia con la distribución de los recursos por parte de ese árbitro que fue el Estado, ¿no? Y que tiene que ver de alguna manera con un compromiso de clase, ¿no? Un compromiso de clase que perteneció a la era del capitalismo democrático, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tenía que ver con que los trabajadores, las trabajadoras, etcétera, la sociedad en su conjunto, respetaba la propiedad de los medios de producción, la propiedad privada, pero a cambio se les respetaba a ellos la posibilidad de incidir y de tener una injerencia en el proceso de toma de decisiones del Estado. Este modelo, como sabemos, voló en pedazos en distintos países de diversa manera, pero en Chile particularmente después del golpe de Estado, y eso lo que significó es que estemos en un mundo globalizado en el cual la condición del crecimiento pasa por la producción de desigualdad, ¿no? Y eso en economía hay que decirlo, es decir, cuanto más desigual es un país, más capacidad de crecimiento tiene porque más aumenta su posibilidad de generar financiamiento externo. Y este modelo en el que se inscribe la gobernanza es un modelo al que llamamos neoliberal. Sabemos que Chile fue un laboratorio de eso, y que ese laboratorio tuvo que ver con que con la destrucción
de las comunidades y la producción de un tipo de individuo o de individua que se pone en la posición de ser un poco la empresaria, el empresario de sí mismo, y esto ha dificultado muchísimo el hecho de que más allá de la gobernanza podamos hablar con todas las letras de una universidad pública. Yo creo que eso tiene tres efectos, tres consecuencias muy importantes y que deben ser consideradas. Por un lado, la desunión o la desarticulación entre estas facultades que antes estaban vinculadas por un conflicto central, digamos, ¿no? De alguna manera, cada facultad tiende a desplegar su propia práctica con objetivos muy precisos, con líneas de investigación muy finalizadas, con intentos por captura de financiamientos externos que ya no provee el Estado y que ya no provee la universidad pública. Y esto evidentemente ha llevado a una desunión. Estamos desunidos, y esta desunión tiene un impacto en la sensibilidad, porque en el fondo lo que hay es una especie de desafección entre las prácticas y una imposibilidad creciente de compartir nuestros modos de experimentar con las formas y con el conocimiento. A pesar de que hay siempre algo en común. Por ejemplo, uno puede decir, en el campo del arte, que es el lugar del que yo provengo, por ejemplo, la performance es algo tremendamente importante, como lo vimos en las movilizaciones de octubre, donde no es que el arte adoptó una condición política, más bien lo que tuvimos en octubre es que la transformación política de las sensibilidades puestas en común tiene un efecto en lo sensible, y por lo tanto está vinculado de manera indistinta al arte y a la política. Y uno podría decir, bueno, por ejemplo, si uno toma el caso de una médica o de un médico en este momento de urgencia, bueno, por supuesto que también la palabra de un médico o de una médica tiene un carácter performático, porque una persona que tiene tiempo para escuchar a alguien que se siente desamparado, desprotegido, que no tiene muy bien cómo sentir seguridad, es una palabra que puede transferir una enorme tranquilidad, o que puede simplemente, a título de la presión financiera, forrar de estudios, análisis, de laboratorio, etcétera, a condición de lo que el dinero impone. Entonces, ese es un primer efecto, es decir, es una primera consecuencia de el haber aceptado en este nuevo régimen, que tiene muy poco de democrático, o mucho menos de lo que se piensa, la presión financiera que condiciona todas las prácticas, digamos, y que condiciona las formas libres de la experimentación y de la investigación, ¿no? Tiene un segundo pie preocupante en la cuestión de la gestión, es decir, la gestión es una palabra que ha ido creciendo enormemente año tras año en el campo universitario, y que lo que va haciendo es que cada quien aplique una reducción hacia abajo en lugar de generar un espacio en común que presione hacia arriba. Por ejemplo, si el Estado tiene dificultades económicas porque tiene que recortar el gasto fiscal para poder capturar capitales de inversión transnacional que ponen las condiciones que quieren, por supuesto que la universidad pública va a ser una víctima de ese recorte. Pero al ser la universidad víctima de un recorte, lo que sigue es una distribución menor de los recursos y de los presupuestos. Y cuando esta distribución menor de recursos y presupuestos se genera, lo que ocurre naturalmente es que cada facultad activa o acelera una lucha por su sobrevivencia contra el funcionamiento de las demás facultades. Y esto va generando una desunión que hace muy mal a la riqueza que se puede producir cuando uno cruza las prácticas que forman parte de un espacio público. Nosotros en la Universidad de Chile hoy tenemos, según mi parecer, más facultades que están compitiendo o enlazándose unas contra otras que la construcción de una comunidad inédita
entre los pensamientos, las imágenes, los seres, las cosas, las ideas, etc. Y esto es algo que tenemos que ver a lo que tenemos que ver cómo respondemos. Y lo tercero es el deterioro y el empobrecimiento de las propias formas de saber que son inherentes a cada uno de esos campos de investigación en los que trabajamos, ¿no? Hay un empobrecimiento, ¿por qué? Bueno, porque lo que se va imponiendo es una urgencia por alcanzar resultados que pone en crisis la experimentación. El experimentar es un concepto muy importante que está al centro también de la práctica artística, porque experimentar significa siempre extenderme en lo propio, es decir, hay un aspecto, un punto en el cual mi conocimiento pasa por lo desconocido, y en ese cruce lo que se produce es un enriquecimiento, es el enriquecimiento de aquellos elementos de los que yo me hago, a partir de expropiarme un poco en la práctica del otro. Por ejemplo, lo que nos ocurre hoy con lo que ha instalado la pandemia, que es muy interesante porque lo podemos pensar como una gran tragedia humana, que ha generado una manipulación, una división y un aislamiento paulatino de los cuerpos, pero también la podemos pensar como algo que pone en escena los desafíos que debiésemos enfrentar como universidad pública para volver a construir algo en común, ¿no? En la pandemia hemos visto un altísimo grado de experimentación por parte de las ciencias exactas, incluida, por supuesto, la medicina, y muchos de los que no teníamos nada que ver con la medicina, evidentemente hemos sido interpelados e interrogados por lo que está pasando con esta pandemia. Y a mí me parece que esos son desafíos que hay que reconstruir, no estrictamente desde la gobernanza universitaria, sino poniendo la gobernanza universitaria en relación con esta complejidad entre las prácticas, ¿no? Y es una deuda pendiente. Sabemos que, como acaba de mencionar el decano de medicina, estamos en una situación muy difícil. Podemos pensar que nos guste o no nos guste, como dice él, no hay ya mucho que hacer más que acoger las reglas nuevas que nos ha impuesto el orden mundial para llevar adelante la vida de la educación superior. Pero también tenemos que considerar que una universidad pública como la Universidad de Chile no es cualquier cosa, a pesar de todas las críticas que nosotras y nosotros tenemos respecto de ella, sino que es un espacio fundamental para contestar el orden político. Es un espacio fundamental, ¿por qué? Porque una universidad no se limita a ser solamente un lugar de aceptación de una realidad predeterminada, sino que una universidad es también un espacio performático de construcción y de producción de nuevas realidades. Y en ese sentido, por supuesto que tenemos un desafío enorme por delante, porque el desafío que tenemos por delante es justamente cómo entrecruzamos nuestras prácticas disciplinares, cómo enriquecemos esas prácticas, para que no terminemos objetivando, por ejemplo, enfermos, ¿no? Hay un libro muy interesante de Foucault que siempre recuerdo, un libro que se titula Yo, Pierre Rivière, donde Foucault lo que muestra es cómo el desencuentro entre las diferentes disciplinas, las disciplinas jurídicas, la disciplina psiquiátrica, el saber médico, etc., terminan construyendo un monstruo o un enfermo objetivado en un determinado ser, por no tener la articulación suficiente y por no abultar las prácticas de experimentación que resultan cruciales, resultan centrales para la emancipación y para la liberación humana. Y yo creo que en ese sentido tenemos como universidad pública una deuda, simplemente instalo esta pregunta y esta preocupación sin ningún imperativo, y con esto, bueno, dejo abierto mi posición al respecto para la posible conversación. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, profesor Galende.
Interesante intervención también, presentación. Ahora damos la palabra a la última presentación que corresponde al decano Francisco Martínez, decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Por favor, decano. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer estar acá. Agradezco la oportunidad de entrar en una discusión que me parece necesaria e interesante. Y también agradezco el haber quedado último, a pesar de que normalmente se dice que ya no queda mucho por decir. Yo voy a decir lo contrario. Creo que motiva una discusión. Voy a hacer mi planteamiento desde una mirada quizás un poquito complementaria, porque a mí me interesa poner en perspectiva lo que está pasando en el planeta, primero. Y eso es básicamente lo que uno ve son grandes cambios en este siglo. Voy a dejar este corte del siglo como una manera de entender lo que se puede llamar la modernidad, la posmodernidad, o incluso una situación totalmente distinta que vamos a enfrentar cuando uno mira grandes cambios globales. En primer lugar, lo que llamamos la globalización, que fue fundamentalmente una materia comercial que se objetivizó en los procesos comerciales, ahora enfrenta realmente desafíos globales. Uno de ellos es el desafío ambiental y el otro el desafío de las estructuras sociales, ¿no? El orden social, que está siempre afectado por el orden económico. Esos dos son grandes desafíos que ya estamos encaminados con ellos y que nos llevan a una integración global. Y ahí la pregunta que uno quisiera plantearse es cómo la universidad se inserta, esta universidad se inserta, en primer lugar la academia, pero además nuestra universidad, se inserta en estos desafíos globales. ¿Cuál es su rol? Pero esos no son los únicos dos desafíos globales que tenemos que mirar. A mí me parece que hay un tercero, que es probablemente incluso más desafiante, que es la transformación que está sufriendo todos los ámbitos de nuestra vida, empujado por la transformación tecnológica. Esta transformación tecnológica es de tal magnitud que es posible entenderla como la tercera gran revolución. Después de la agricultura, la creación de la agricultura, la industrialización, y ahora esta gran revolución tecnológica. Yo llamo la atención sobre esto porque si bien se menciona, no somos muy conscientes de lo que está ocurriendo y cuál es nuestro rol en ella. Cuando hay revoluciones como esta, uno tiende a mirar cómo se logra sobrevivir en esta situación. Y lo que ocurre es que se abren grandes oportunidades en paralelo con el reto a la forma de vida y la dificultad de sobrevivir. Y entonces hay que estar atentos a esas grandes oportunidades. De alguna manera, la historia nos permite hacernos cargo de una serie de temas pendientes. Los temas de equidad son temas históricos que en el siglo pasado se dieron con mucha fuerza a nivel mundial y a nivel nacional también. Nos quebró nuestra forma de organización, y la violencia se hizo parte de esta ruptura. Y nos acarrea todavía dificultades hasta ahora. Y se manifiesta en uno de los problemas que ya a nivel más nacional, mirando el país, se reflejó el año pasado, no solamente en Chile, también en otros países. Una de las cosas que uno tiene que hacerse cargo y quizás reflexionar es que las transformaciones de estos grandes cambios que mencionaba, en particular la tecnología, implica necesariamente una aceleración de la sociedad. La sociedad está entrando en un modo acelerado que nos vamos adaptando de a poco, pero es bueno hacerse consciente de esa aceleración,
para poder observar que nosotros tenemos que ajustar todos nuestros sistemas para poder responder adecuadamente y por lo tanto seguir teniendo algún grado de liderazgo. El liderazgo para tener liderazgo se requiere esa capacidad de anticipar y de proponer caminos que sirvan a la sociedad. Y ahí viene nuestro rol, aterrizo en el rol de la universidad. Porque yo visualizo que la universidad tiene que ser capaz de mirar estos cambios fundamentales de la sociedad, sintonizarse con ellos y hacer propuestas oportunas para ordenar la mirada del país en torno a esos grandes desafíos. Todos los otros desafíos que tenemos internos tienen que supeditarse a esa visión global, porque de otra manera estaremos resolviendo problemas locales, internos, que van a ser irrelevantes, porque la universidad puede que resuelva sus problemas internos con esfuerzo y que termine siendo irrelevante y por lo tanto desaparecer de las instancias relevantes del país. Con lo cual estaríamos cometiendo el gran pecado de haber postergado nuestra preocupación fundamental, que es contribuir al país y que el país entonces pueda enfrentar de esa manera los grandes desafíos mundiales, que entre paréntesis, vuelvo a decir, son a la vez grandes oportunidades que ocurren muy de vez en cuando, muy de vez en cuando. Entonces, ese es como el acento que yo quiero poner en esta discusión. A mí me preocupa que nos sintonicemos adecuadamente a los momentos, a la época, a la era que nos está tocando vivir. Y eso nos ordena internamente. Debemos supeditar, como decía, nuestras preocupaciones internas hacia esos desafíos. Ahora, veo que el país tiene desafíos también a los cuales tenemos que poner atención. El país no reconoce todavía, no se reconoce a sí mismo con una cierta capacidad de construirse, con una cierta autonomía. Todavía es dependiente de los países desarrollados y supeditado a los países desarrollados a un nivel que es realmente preocupante, diría yo, y decepcionante a veces. El ejemplo más evidente que ha ocurrido es esta asignación de un instituto de tecnologías limpias, aprovechando no solamente un recurso, sino que la gran oportunidad que ofrece la energía solar en el país, como el país con mayor capacidad, es como tener las mejores minas de oro. Ahora es la mejor mina que uno puede tener, que es la energía, y se la entrega sin mayor cuestión, sin mayor reflexión, a una institución administradora de instalaciones, laboratorios, que es extranjera, que ni siquiera fue evaluada como la mejor propuesta para el país por expertos internacionales. Entonces, eso refleja, más allá de la situación en la cual está involucrada la universidad nuestra en esta discusión, eso refleja un fenómeno muy importante. Los países desarrollados nunca harían eso. Los países desarrollados, cuando analizan sus políticas de ciencia, aparece el tema de la soberanía, entendido como la oportunidad que tiene que aprovechar y está obligado a aprovechar la sociedad de la mejor manera. El esfuerzo que hace toda la sociedad para poder tener investigación, desarrollo e innovación apta y que sea evaluada de esa manera, es tremendo. Y no se puede jugar con una decisión como esta. Bueno, yo no quiero extenderme en eso porque es una cosa muy puntual, pero que refleja un fenómeno que me preocupa profundamente. Y por lo tanto ahí el rol de la universidad es
enfrentar esos desafíos políticos también, con conocimiento, con evidencia y con propuestas de la mayor calidad y garantías para el país. Yo creo que en eso las universidades chilenas, más allá de la discusión sobre las calidades diversas que puedan haber, etcétera, en general han levantado una capacidad de investigación y conocimiento bastante excepcional. Y eso tiene que transformarse en el motor de activación del desarrollo de la sociedad. Me quedo con esa visión de cómo debemos avanzar, posicionados desde nuestro rol de institución que está por el conocimiento, por la formación y por el servicio público. Y esa visión para mí tiene que estar empujada, motivada desde los desafíos mundiales, porque son oportunidades que el país tiene que reconocer y saber cómo desarrollar. Y es una gran oportunidad que, en particular en Chile, se da en forma única, como ha ocurrido en excepcionales situaciones, como en el caso del salitre, en que un recurso se pudo explotar a tiempo. En aquella ocasión también por extranjeros, el cobre también, basado en las tecnologías, el desarrollo de las capacidades extranjeras. Y la energía limpia, hoy la energía solar, la energía eólica, las energías renovables, se nos dan como no se da en casi ninguna otra parte del mundo. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de eso. Creo que nuestros problemas internos son manejables en la medida que tengamos una visión, un rol renovado, una visión de nuestro rol en el país. Y en la discusión sobre cómo lo hacemos está justamente abierta esta discusión que hablaba de la cultura dependiente en lo que viene de la Constitución. Tenemos que saber cómo proveer al país en su discusión del grado de madurez, independencia y autonomía que tiene que ajustar respecto del siglo pasado. No podemos seguir con esa mentalidad porque si no estamos poniendo nuestro propio límite. Y yo veo que las oportunidades para los países más pequeños, para los grupos más pequeños de la democracia, con todas las críticas que uno pueda tener, ha ido avanzando. Y justamente esta discusión de una constitución es una evidencia de que se abren posibilidades y que tenemos que saber construirla adecuadamente. En fin, lo voy a dejar hasta ahí porque creo que la discusión se puede desarrollar interesante entre los panelistas. Muchas gracias. Muchas gracias, decano Martínez. Gracias a la decana, al director, al decano Cucullán. Quisiera en este momento, la idea es que nosotros podamos transmitirles algunas preguntas también que nos han hecho llegar desde la comunidad. Queríamos proponerles, hacerles todo el set de preguntas, algunas que son realmente que pueden ustedes tomar desde su perspectiva, son más generales y otras más específicas. Y luego le voy a dar la palabra al decano Cucullán inmediatamente, también porque la idea esto es que ustedes también comenten entre sí, ¿no? Puedan producir el diálogo entre sí justamente en esta lógica que decía Federico Galende de producir, ¿no? esta comunidad inédita, ¿sí? Entonces comentarse entre sí, preguntarse. Bueno, en primer lugar quería justamente en el orden de las exposiciones preguntarle a la decana Carmen Luz de la Maza que pudiera como, digamos, observar, ¿no? También esta crisis de relación con el Estado desde el lugar que de alguna manera, porque creo que en general en las intervenciones que ustedes han hecho está este diagnóstico, ¿no? Con mayor o menor énfasis.
pero desde un lugar tan relevante hoy día, ¿no? Una facultad que es y debiese tener tanta presencia hoy día en el contexto de la crisis ambiental, ¿sí? Antes de, nos olvidamos un poco en general, ¿no? Probablemente ustedes no, pero que antes del estallido social estábamos esperando, ¿no? La llegada de Greta y estamos discutiendo el futuro de medioambiental, ¿no? El futuro ecológico, ¿cierto? Entonces, y estábamos con esa gran pregunta, la crisis tenía esa connotación muy fuerte, muy potente, entonces, ¿cómo usted ve en esta cuestión también de la que decía el decano Martínez, una forma de privatización también digamos, de cierta expropiación también de lo público, ¿no? Que es evidente en el caso de la naturaleza, ¿sí? Una privatización de la naturaleza evidente en nuestro país, parte de las demandas del estallido social tenían que ver con recobrar el mar para Chile, ¿cierto? Para los chilenos, esos recursos, ¿cierto? Entonces pensar desde su facultad, tan relevante para nosotros en este momento, esa cuestión. Inmediatamente también quería plantearle al decano Cucullán de la Facultad de Medicina, ¿sí? Usted hace un diagnóstico muy, muy crítico sobre esta relación con el Estado, ¿cierto? Muy interesante además porque justamente desde fuera, ¿no? Lo que aparece es una facultad y digamos, la Facultad de Medicina absolutamente conectada con el Estado. Es casi una imagen, digamos, una cuestión, digamos, que claro, que pareciera tener alguna fantasía nuestra puesta ahí, ¿cierto? En ese sentido, estamos sí en un proceso constituyente, que justamente lo que va a dirimir es el carácter del Estado, ¿no? Y qué relación va a tener, en este caso, nuestra salud, ¿cierto? La salud pública, qué lugar va a tener la salud pública y nuestras instituciones del Estado que forman a los profesionales de la salud pública. La primera del país, la Facultad de Medicina. Entonces, ¿cómo ve usted en el proceso constituyente, ¿no? Este lugar también, ¿no? De la salud pública, pero observado también desde la mirada de nuestra principal facultad en Chile, digamos, ¿no? Y también cómo ve usted el rol que ha cumplido, puede cumplir la Facultad de Medicina y la presencia que usted quisiera proyectar en el contexto de pandemia, ¿no? Para nosotros ha sido muy importante, creo, para toda la comunidad verlos muy presentes, sobre todo la Escuela de Salud Pública, ¿cierto? Sobre todo el momento más crítico, fue muy importante. Sus estudiantes, sus funcionarios, sus académicos. Inmediatamente quisiera preguntarle también a Federico Galendo, director de Extensión y Comunicaciones, ¿sí? De la Facultad de Arte. ¿Cómo ve, Federico? Yo sé que usted conoce con mucha profundidad los desarrollos de las artes en distintos países del mundo, en particular y muy especialmente en nuestro cono sur, ¿cierto? Efectivamente, en el contexto de la pandemia, perdón, del 18 de octubre, emergió una cosa como que eclosionó así, absolutamente casi como un saber artístico popular, que creo que muchos no teníamos una noción de que eso estaba ahí. Era casi que estaba, ¿no? Como una potencia que emerge de repente y en ese sentido sí que estalla, ¿no? ¿Cómo ves tú, Federico, el lugar de la Facultad de Arte en este contexto también de crisis, considerando la relevancia evidente de las artes en la expresión de esta discordancia, de estos disensos, ¿cierto?, de la crítica? Bueno, quisiera hacer la pregunta también al decano Francisco Martínez. Quisiera consultarle, decano, bueno, todos hemos estado muy atentos a lo que ha pasado, ¿cierto?, con este proyecto donde se entregaron recursos públicos del Estado, ¿cierto? Esperemos que eso eso se revierta, ¿sí? Todos tenemos mucha todavía fe en eso, pero esta cuestión me parece muy interesante lo que usted dice, no mirarnos desde fuera también, desde lo global, desde el mundo. Y en ese sentido, pero en ese sentido ponerlo justamente en el debate sobre la cuestión del Estado, ¿no? ¿Cómo hacer ciencia soberana? ¿Desde dónde? ¿Qué significa hacer hoy día ciencia
como usted dice, con mucha preocupación por este estatuto de dependencia que tenemos hoy día, científica, tecnológica, sobre todo, ¿cierto? Y ¿qué caminos tomar? ¿Cómo imagina usted en la Constitución eso debe estar, por ejemplo, ¿no? Planteado? Bueno, esos son mis intereses, pero espero representar también los de alguna parte de la comunidad. Inmediatamente la senadora Gloria Tralman les va a transmitir algunas preguntas muy puntuales de quien recibimos también de la comunidad directamente, y le damos el espacio al profesor Cucullán. Gloria, muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Sí, estas preguntas son realizadas por la comunidad online. En este momento son dos preguntas dirigidas al decano Cucullán. La primera es, ¿cómo visualiza usted el futuro de las 7 carreras en circunstancias que se dice que la Facultad de Medicina prioriza la formación de médicos y médicos especialistas? La segunda pregunta, una parte importante de los integrantes de la comunidad de la Facultad de Medicina desea que se le renombre como Facultad de la Salud. ¿Qué opina usted al respecto? Otros integrantes han hecho la siguiente consulta. Es innegable que ha generado un descontento no menor en el estudiantado el aumento del arancel en diversas carreras de la universidad, considerando el actual escenario de docencia online, donde se esperaba que muchos gastos disminuyeran. ¿Cómo se asume el desafío de justificar este tipo de medidas? Estas consultas son generales, por lo cual podré contestarla a cualquiera de los decanos o directores. Otra consulta. ¿Qué iniciativas se proponen a nivel de facultades y a nivel de la Universidad de Chile para que nuestra casa de estudio se disponga a combatir los efectos nocivos de esta crisis sanitaria y económica? Estas iniciativas incluyen a estudiantes. La pandemia ha dejado al desnudo, entre muchas otras cosas, la fragilidad de la forma del financiamiento universitario, tanto a nivel nacional como en la Universidad de Chile. Respecto a esta última, una estrategia principal que aparece en el Plan de Desarrollo Institucional PDI es cambiar el paradigma financiamiento, terminar con el autofinanciamiento de cada unidad, pasar a un financiamiento compartido, solidario, entre facultades y unidades, terminar con la competencia de la sobrevivencia y volcarse a la colaboración, terminar con una universidad archipiélago formada por islas que compiten entre sí, para pasar a una universidad solidaria con fines objetivos, prácticas y financiamiento comunes. ¿Qué opina cada uno de los decanos al respecto de esto? ¿Están por cambiar el actual paradigma de financiamiento o quieren continuar con el sálvese quien pueda? ¿Por qué el paradigma solidario no ha podido avanzar? ¿Quiénes son las fuerzas al interior de la universidad que se oponen a ello? Estas serían las preguntas, senadora. Muchas gracias. Damos entonces el espacio al decano Cucullán, por favor. Adelante. Sí, muchas gracias. Y como ponía en el chat, yo tengo que cambiarme a otra reunión exactamente a las 13:30. A ver, primero quiero hacer un comentario a partir de lo que señalaba el decano Martínez. Estoy muy de acuerdo en su visión más global, ¿cierto?, respecto a los cambios, a esta tercera revolución, ¿cierto?, y otros aspectos. Mi problema es no con lo que dice el decano Martínez, sino que nuestra incapacidad institucional para trasladar eso, en lo que estamos todos de acuerdo, en acciones específicas, no en discursos, ¿cierto? No estoy diciendo que el Pancho sea el de los discursos, estoy diciendo que la institución, ¿cierto?, se queda en los discursos. ¿Cómo transformamos eso en cosas operativas? Eso significa programas, laboratorios, personas, estudiantes, no declaraciones públicas. Y tenemos experiencia en esa dificultad. Ustedes se acordarán que cuando se trató de crear el Instituto de Comunicación, de Estudios Avanzados en Educación, después de una larga trayectoria, costó un montón y costó años, simplemente porque eso incomodaba en otras partes de la universidad y nos pasamos años y años haciendo algo tan obvio como crear, ¿cierto?, formalmente un instituto que además es minúsculo en comparación con todo el resto de la universidad, dedicado a algo que decimos es tan importante. Yo creo que ahí nuestro problema de gobernanza, nuestro problema de procedimiento, nuestro problema político es súper evidente. Entonces, mi crítica fundamental es cómo pasamos de todo este discurso en algo concreto. Al resto del mundo,
permítanme decirlo, al país real le importa re poco nuestros discursos, ¿cierto? A la gente que le interesa dónde estudian sus hijos, aspirando a una buena educación, cualquiera sea la definición que alguien pueda tener de buena educación, ¿cierto? Interesa la solución de problemas, ¿cierto? Interesa la creación artística de calidad. O sea, toda nuestra discusión interna está re bien para nosotros y alguien la puede disfrutar como espectador un rato. Ahí voy yo. Ese es mi principal problema. Y cómo tenemos una institucionalidad que nos permita eso, porque eso tiene que ocurrir en virtud, supongamos que lo que dice Pancho se tiene que traducir, decidiésemos que se tiene que traducir en programas conjuntos, ¿cierto?, entre distintas facultades que aborden, ¿cierto?, alguna temática, la articulen, ¿cierto?, la articulen entre distintos saberes, etcétera, etcétera. ¿Cuánto nos vamos a demorar en eso, ¿cierto? Entre el decreto universitario, la comisión del Senado, la comisión académica del Consejo y la discusión no sé cuánto, ¿cierto? 10 a 15 años. ¿Sí? Ese es mi problema. Ese es un par de cosas al margen. Yo voy a responder el asunto de los costos, y obviamente nosotros no somos los decanos los que fijamos los aranceles, ¿cierto? Y que haya una disminución de costos por la situación de educación a distancia. Al menos en nuestra facultad, más del 85% de nuestros costos directos son recursos humanos. Por lo tanto, y no hemos echado a nadie, ¿cierto? Y a nadie se le ha dejado de pagar, ¿cierto? En relación con la situación de pandemia. Por lo tanto, los costos no han disminuido. Y el resto de los costos son costos fijos que son ineludibles en cualquier organización, ¿cierto? De tal manera de que, es más, hemos tenido muchísimos costos adicionales porque hemos tenido que comprar computadores, hemos tenido que comprar software, hemos tenido que hacer un montón de cosas que no estaban, comprar elementos de protección personal para miles de estudiantes o cientos de estudiantes al menos para que vayan a su actividad clínica, de tal manera de que ojalá no fuese así, pero decir que bajaron los costos, no. Y por otro lado, bajaron los ingresos, porque muchas de las cosas que tienen que ver con venta de servicios, educación continua, cayeron muy drásticamente. Así que respecto al nombre de la facultad, si es de medicina o la salud, a mí me es absolutamente indiferente. Cuando alguien haga una propuesta formal, ¿cierto?, para llevarla al consejo de facultad, discutirle todo lo demás, encantado, yo jamás me he opuesto a eso. Y respecto al predominio de la carrera de medicina o otra cosa, yo creo que eso es una pequeña tergiversación que sabemos de dónde viene y que es parte de nuestra política un poquito anecdótica, ¿cierto? Nosotros tenemos 8 carreras y tenemos formación de especialistas de manera muy importante en el país y no hay prioridades y no prioridades. Tengo súper claro de dónde viene eso y cómo llega a este foro, ¿cierto? Y uno tiene que saber moverse en eso también como para poder dar una respuesta adecuada. Eso. Gracias. Muchas gracias, decano. No sé quién quisiera seguir. Profesora Carmen Luz de la Masa, ¿le parece? Sí, muchas gracias. En realidad en esta conversación yo creo que es súper interesante los puntos de vista de los otros decanos y de Federico en representación de su facultad. Quiero decir que yo comparto totalmente el punto de vista de Francisco, el decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Creo que su mirada global es donde todos debiéramos estar insertos para poder seguir adelante. No podemos seguir con la mirada de hace más de 20 años del siglo pasado. Y la universidad tiene realmente que renovarse y subirse a todo lo que es la transformación que estamos viviendo diariamente. Respecto a yo creo que es súper interesante eso que habló el decano Manuel Cuculián, que sobre la relación del Estado con la universidad. Nosotros lo hemos vivido, o sea, yo diría que en general, en los últimos 30 años y antes, los diferentes gobiernos, independientes del lado que sean, no creen en la ciencia. O sea, es una cosa como que no invitan
a los académicos, académicas o a grupos para que participen. Sí la financian a través de los proyectos de investigación, que no son concursables. Pero la opinión, yo creo que esto, por ejemplo, esta mesa de COVID-19, es como algo que no se había visto así tan, no es muy frecuente. A eso me refiero, que participe toda la sociedad, diferentes organismos que puedan opinar y que estén no solamente en las universidades, sino de otros, y como que de alguna manera tomen en cuenta la opinión de los científicos y de la investigación, pero no es frecuente. Y en el caso de las ciencias forestales, yo diría que ha sido prácticamente lo mismo, ni siquiera, o sea, no solamente desde el punto de vista de que se tome en cuenta la opinión de las investigaciones o de académicos de diferentes universidades que imparten este tipo de materia, sino que a nivel de ministerio, por ejemplo, la parte forestal tiene un rol bastante poco relevante. O sea, hace 30 años que se está pidiendo que se cree un servicio forestal a nivel nacional, como tienen la mayoría de los países en el mundo, y resulta que ha sido algo que, no sé, no ha sido tan difícil, y como uno dice qué intereses hay detrás, no lo sabemos. Y ahora digo, a nivel de servicio forestal, durante los últimos 10 años estaba pidiendo una subsecretaría, porque realmente podríamos decir, ni siquiera el lenguaje con el que se comunican es algo que ni siquiera lo domina, la parte agronómica que tienen en el nivel en el ministerio. Después uno piensa a nivel de otros servicios. La Corporación Nacional Forestal es una corporación de derecho privado, ni siquiera es algo de derecho público. El Instituto Forestal lo hicieron hace pocos años público. Y después no hay ningún tipo de servicio a nivel forestal que sea, por ejemplo, como INDAP o como el Servicio Agrícola y Ganadero. O sea, etcétera. O sea, hay una, yo diría, una dejada de lado, o sea, como que no es importante. Y sin embargo, a nivel nacional, digamos, los bosques, todo lo que, las áreas protegidas, por ejemplo, que casi un 20% del territorio del país, más allá de los bosques, está administrado por la Corporación Nacional Forestal. En los últimos años se ha tratado de cambiar eso al Ministerio del Medio Ambiente, no sé cómo lo van a hacer, pero nada de presupuesto. O sea, crean servicios a nivel del Estado sin ningún tipo de presupuesto, porque dentro de este cambio que hay entra todo el área marina. O sea, pero muchísimo territorio que va a estar en el papel y no va a tener una administración. Y dentro de eso es las ciencias forestales y la parte forestal, yendo más allá de lo gremial, porque no es algo gremial, yo creo que es una necesidad del país de poder relevar el rol que tienen los bosques, todo lo que es el Acuerdo de París, los compromisos que hay ambientales, están hablando de forestar hectáreas y hectáreas no solamente con plantaciones nativas, sino que también con plantaciones de tipo introducida, otro tipo de árboles. Entonces, por un lado, bueno, está la ley de cambio climático y otro tipo de leyes que están tratando de modificarse, en que sí hemos tenido participación dentro de eso, pero yo diría que en el nivel institucional no se condice diría yo, esta relevancia que debiera tener. ¿Por qué? Porque yo digo la relevancia se ve no solamente en los presupuestos, que son escasos, sino que también en el nivel de la toma de decisiones y que tienen las diferentes instancias. Y aquí no solamente en la universidad, sino que a nivel de todas las otras instituciones. Yo creo que es un tema que podría uno estar hablando muchísimo rato, pero sí queda de manifiesto que el Estado, ni los diferentes gobiernos, que son cosas diferentes, pero no hay una política estatal que diga, bueno, aquí este es un sector relevante. Yo te digo, si no hay bosques, no hay agua. O sea, es tan simple como eso, porque no sacas nada con gestionar y crear muchas instancias para las pocas gotas que están cayendo y lo poco que queda, si no tienes una vegetación
que pueda realmente gestionar las cuencas hidrográficas. Entonces, no sacamos nada con tener un discurso y tener 41 instituciones o servicios que se dediquen al agua y otro tipo de... Sí, resulta que la producción no está, podríamos decir, no se produce lo que... Y eso lo único que lo puede hacer es la vegetación y los bosques que nosotros tenemos. Nosotros tenemos diferentes tipos de bosques. Políticas que son absolutamente incoherentes. Tú destruyes el bosque aquí de la zona central, el bosque esclerófilo, para plantar viña, palto, y resulta que no tienen agua, y la Comisión de Riego del Ministerio de Agricultura subsidia el agua para que esas viñas y esos paltos puedan producir con la escasa agua. Y tienes comunidades más abajo de personas que las dejas sin agua. Entonces, ¿cuál es la coherencia que hay? Bueno, esa incoherencia se ve también en la relación de la universidad y de este sector específicamente con el Estado. Respecto a la subida de matrícula de aranceles, yo no sé, pero acá en Campus Sur, la mayoría, mi facultad, el 90% vienen con gratuidad. O sea, a quienes se les está subiendo los aranceles, yo creo que son re pocos. Y en la parte de las carreras de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias es cercano, no sé, 80 por ahí. Entonces, cuando se habla de subida de aranceles, yo creo que también hay los chiquillos, o sea, la gente que está preguntando, debería ver que en realidad estamos con un arancel regulado, que eso es lo que nos llega, y a los que realmente se les puede subir es poco, y no sé si eso es porque hay muchísimos otros tipos de ayuda que tiene también la universidad. Yo creo que eso habría que darle una mirada un poco más profunda antes de preguntar sobre ese tema. Y yo creo que el financiamiento compartido, que es el tercer punto que estamos proponiendo, creo que es una mirada que tiene que dar la universidad, que tiene que darse el trabajo de verlo. Porque uno mira universidades privadas como la Universidad de Concepción, la Universidad Austral, por ejemplo, ellos tienen una mirada general y global con respecto a lo que es el presupuesto por hablar de la universidad. No tienen esos centros de costo. Yo creo que en ese sentido de tener centros de costo separados, que se inventó hace como 20 años atrás, no me acuerdo cuánto lo inventaron, es como reproducir el modelo neoliberal dentro de la universidad. Entonces, por un lado se critica y se dice la equidad y un montón de discursos, pero a la hora de los hechos, como decía, eso no es compatible. Y yo por eso digo, hechos son amores y no razones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con eso? Yo soy totalmente partidaria que se haga un estudio y se vea, bueno, ¿dónde estamos gestionando mal? Porque a lo mejor en muchas partes en que realmente estamos manejando mal el presupuesto, pero por otro lado tener esta mirada institucional dentro de lo que es una materia tan importante como el presupuesto. Eso. Muchas gracias, decana. Bueno, estamos llegando medio al final. Entonces, quisiera dar la palabra al profesor Galende y al profesor Martínez para que hagan sus comentarios y luego ya vamos finalizando. El profesor Cucullán debió salir para otro compromiso, nos había avisado, así es que bueno, les doy la palabra. No sé quién quiere primero, Federico, ¿sí? A lo mejor para que cierre el decano Martínez, ¿sí? Está en silencio. Muy breve y para tratar de integrar un poco las cosas que se han dicho, ¿no? Yo creo que el panorama actual del planeta y sobre todo tomando el problema forestal y el problema de los recursos, es un panorama bastante oscuro y que tiene que ver con que hemos sido progresivamente víctimas de un genocidio cultural, y este genocidio cultural, de alguna manera, aunque suene fuerte la palabra, es algo que se reproduce incluso al interior de la propia Universidad de Chile, digamos. La Facultad de Arte es una facultad pobre, que no tiene capacidad para transferir con suficiente claridad qué es el arte. El arte no tiene nada que ver, el arte no es un pasatiempo, cultural o un pasatiempo de lujo para los espectadores de pequeñas grandes cosas, ¿no? El arte es un tipo de práctica que instala una pregunta
a la subjetividad, que está una pregunta a la humanidad. Y esta pregunta es la pregunta por lo propiamente humano. El asunto del arte, cuando uno entra a un museo y se encuentra con una obra, se encuentra en realidad con un jeroglífico. Uno no sabe muy bien qué significa eso que está ahí. Y sin embargo, esto es muy importante porque activa en el espectador la pregunta acerca de qué es de nuestra vida y de nuestra existencia cuando no está esa existencia perdida solamente en el campo de la producción, ¿no? Entonces, el arte tiene que ver con esto, tiene que ver con instalar la pregunta por lo humano, sin que lo humano quede determinado solamente por la presión de la producción y del dinero, ¿no? Ese es un modo de comprender la cuestión del arte. Y esta cuestión, esta pregunta por lo humano, es una pregunta que por supuesto está en el corazón hoy de la medicina. Vamos a tener una medicina donde hay sistemas de salud pública que asisten, entre otras cosas, con tiempo a quienes necesitan protección, o vamos a tener una medicina donde se atiende durante 10 minutos a una persona y se la forra de exámenes para que simplemente, entonces la medicina privada se convierte en una especie de dispositivo de producción de enfermedades. Pasa lo mismo con la cuestión de los recursos naturales. Estamos en un panorama mundial donde no da más. La gente, el agua no es acá donde yo estoy, desde donde yo estoy hablando, por ejemplo, no hay ya agua. No existe el agua, se han desviado los canales. Entonces, la discusión pública sobre los recursos naturales es una discusión que la Universidad de Chile tiene que instalar en primerísimo lugar. Lo mismo pasa con la ingeniería, etc. Entonces, para decirlo muy brevemente, no me gustaría que se insista en confundir el arte con una especie de pasatiempo inútil para las clases letradas, sino que se comprenda que el arte es un dispositivo que instala la interrogación por los afectos, por la sensibilidad, por lo común, por nuestros modos de vincularnos y de enlazarnos, y que esa es una pregunta que una universidad pública jamás debiese por ningún motivo descuidar, porque es la pregunta que está a la base de la producción de un conocimiento humano, ¿no? Eso solamente. Muchas gracias, Federico, en representación de la Facultad de Artes. Quisiera darle la palabra entonces al decano Francisco Martínez, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Gracias. Ya, muchas gracias, es un poquito tarde, así que voy a ser muy sucinto. Y voy a tratar de responder de cómo hacer ciencia soberana. Yo creo que esta es una pregunta fundamental, pero pasa por una cuestión bien profunda, que es que necesitemos esa ciencia soberana, que sentamos la necesidad de aquello. Porque la respuesta hasta ahora ha sido no la necesitamos, la podemos comprar. Si extraemos más recursos naturales, explotamos nuestro medio ambiente, podemos poder comprar. Y la verdad es que durante varias décadas hemos crecido, comillas, económicamente, por ese modelo. Y por lo tanto la respuesta hasta ahora ha sido no la necesitamos. Y la respuesta hoy día es la podemos comprar a instituciones extranjeras. Entonces, yo creo que esa es la pregunta fundamental. ¿De qué manera nosotros hacemos autónomo nuestro crecimiento, que depende de nosotros? Por supuesto que tiene que estar coordinado con todo lo que está pasando en el mundo. Nosotros no vamos a construirnos a nosotros mismos como si estuviéramos viviendo en un planeta, un exoplaneta totalmente aislado. No, pero, y lo digo esto por lo siguiente. Hace pocos días estábamos discutiendo sobre la política de inteligencia artificial y comparamos con el mundo varias opciones. Y en la política de Francia, uno de los 5 elementos importantes que aparecía era soberanía. O sea, se hace para crecer el país, para construir conocimiento, formar sus propios investigadores y sus propios profesionales. Entonces, es una cuestión de visión que es muy profunda y que claramente no la tenemos, ¿no? Yo reclamo esa discusión. El segundo punto que quería tocar es combatir los efectos nocivos de la pandemia. El tema del financiamiento, yo creo que no. El problema del financiamiento y la discusión del financiamiento y la distribución de los recursos internos de la facultad no tiene nada que ver con la pandemia. Es un problema que ha sido debatido y tratado desde hace mucho tiempo.
Y enfrentarlo significa tener un criterio para ver, para revisar las distribuciones. Entonces, esa discusión se puede dar, nadie debería tenerle miedo. Y tiene que ser responsable, en el sentido de que no puede ser, crezcamos los presupuestos, punto. Eso no se puede hacer, sencillamente. Eso, entre paréntesis, la Universidad de Concepción que se mencionó, lo hizo. Y tiene una deuda impagable. Y paga enormes cantidades de recursos por la deuda que tiene y no puede pagarla, no la puede reducir. Eso es realmente construir un foso donde meterse. Entonces, por supuesto que tenemos que ser responsables. Yo creo que la universidad lo ha sido y lo va a seguir haciendo. De tal manera que debemos trabajar sobre esos temas. Y yo creo que no tiene que ver con la pandemia. Es un tema que nos acompaña hace mucho tiempo. No quiero atrasarlos más. La gente tiene que almorzar y tiene que preparar almuerzos, como todos en este caso. Así que muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, decano, muchas gracias, decana, Federico, director, muchas gracias. Gracias también con mucha energía a nuestros intérpretes en lenguas de señas, Daniela Farfán y Fabricio Anselmi, que han estado acá también para poder comunicar lo que ustedes están reflexionando, sus diálogos, ¿no? a toda una comunidad muy amplia de la universidad y del país, y que necesita estar comunicada también, ¿no? Conociendo esto. Gracias también al equipo de comunicaciones del Senado, a su directora ahí, Francisca Babul, a Antonia Atria, que dirige también, coordina la comisión del Senado, y a la mesa del Senado por acoger estas ideas. Muy importante, solamente quisiera quedarme con las últimas palabras que decía justamente el decano Martínez, ¿no? Es un tremendo desafío construir esta visión, ¿no? Sobre todo en un contexto en que el país se ha convencido, en una mayoría, digamos, democrática, de que efectivamente hay que cambiar, modificar, transformar las reglas sobre las cuales veníamos conviviendo en otra dirección. Pero pareciera que la universidad tiene un lugar muy importante en fortalecer esa visión de lo público, de qué es lo que necesitamos como sociedad. Y es el momento, pareciera, de hacerlo, porque esto está a puertas. Así que tenemos un desafío muy grande juntos. Muchas gracias por este espacio, por su generosidad al conversar y al transmitirnos sus miradas. Nos vemos pronto. Gracias. Chao. Muchas gracias, decana.